Hola amigo, nueva vez aquí con su doctora Felicia Santos en su segmento de salud. Hoy vamos a hablar cómo cuidar a un paciente con COVID positivo en la casa sin el riesgo de ser infectado por la enfermedad. Pues muy bien amigos, lo primero que debemos hacer es mantener al paciente en una habitación sola y un baño solo para él. De la misma manera, la ropa de cama, toallas, sábanas, debe de ser exclusivamente para el paciente. Ningún otro miembro de la familia debe de usarla. De la misma manera que la ropa de cama y también los utensilios de comida, vasos, platos, todo esto debe de ser exclusivamente del paciente. Debe de ser lavado todo esto con agua jabonosa y con agua caliente. También debe de ser planchada. Las personas a cargo del paciente deben de permanecer mientras estén con el paciente con guantes y mascarilla N95 preferiblemente. Al igual que el paciente, mientras está en contacto con una persona que no tiene COVID, debe de mantenerse con su mascarilla. Cuando va a toser, debe de toser en una toalla desechable e inmediatamente echarla al zafacón. De la misma manera, los niños que tienen COVID positivo en la casa deben de mantenerlo en una habitación alejado del resto de la familia. Para no estresar a los niños, deben de mantener una comunicación constante, ser llamado por sus amiguitos del colegio, hacer videollamadas, darle juegos para entretenerlo, como rompecabezas, hacer videollamadas, jugar con las computadoras, hacer acertijos, ese tipo de cosas que eviten el estrés en los niños. Las personas ancianas, hipertensas, diabéticas, asmáticas y las personas con otras enfermedades crónicas como es lupus eritematoso sistémico, cáncer, esas personas deben de ser retirados del hogar preferiblemente. O en su defecto, no acercarse por la habitación donde está la persona enferma con COVID por ninguna circunstancia, ya que estas personas son las más vulnerables con la enfermedad, pero de igual manera la enfermedad COVID para este tipo de pacientes pudiera ser mortal. Por tal manera es importante mantenerlo aislado de estas personas. Recuerden que esto es una etapa y que en algún momento va a pasar y luego vamos todos a volver a disfrutar, a ser familia. Pero mientras tanto debemos de mantener la prudencia. El cuidador que está a cargo del paciente con COVID positivo debe de saber que las ropas deben de ser lavadas con guantes. En ningún momento debe de quitarse el guante para tratar a estos pacientes o para lavar su ropa. E inmediatamente terminen de asear al paciente o lavar su ropa, retirar el guante y lavarse las manos con abundante agua y jabón y luego con una solución alcoholada. La casa donde vive el paciente debe de ser ventilada, sobre todo en la habitación donde van a tener el paciente con COVID positivo. Deben de tener ventanas, deben de haber abanicos o en su defecto
aire acondicionado. Cuestión de que la casa esté lo más ventilada posible. Si usted ve que el paciente desmejora, presenta dificultad respiratoria, dice que tiene visión borrosa, que no puede respirar, que le duele el pecho, debe de llamar inmediatamente al servicio de emergencia 911 y ser transportado a un centro de salud, a una emergencia. Porque el COVID, probablemente el paciente, el médico decida tenerlo en la casa porque en el momento clínicamente esté bien, pero es muy probable que en la casa, a pasar los días, pudiera desarrollar dificultad respiratoria u otros síntomas, mientras que otros no. Otros pacientes pueden mejorar perfectamente con la medicación que le dio su médico al mandarlo a la casa. No todos los pacientes con COVID positivo deben de ser ingresados, a menos que no presenten una condición de salud que amerite estar en el hospital. Pero, aunque no esté ingresado, este paciente pudiera convertirse en un ente de contaminación para toda la familia. Por eso es muy importante mantener estas normas y cumplirlas a cabalidad. Los medicamentos que el paciente lleva, recetado por su médico, debe de ser cumplida esta receta. Deben de tomar suficiente líquido, el cuidador debe de estar pendiente de esto, ya que es un paciente que va a estar recluido en una habitación donde va a estar limitado desde su alimentación hasta otras actividades personales como su aseo, el lavado de su ropa. Entonces, el cuidador debe de estar pendiente de los líquidos del paciente, debe de tomar suficientes líquidos, vitamina C y los medicamentos a su hora deben de ser tomados. Si llevan estas instrucciones, entonces no habrá más contagio en la casa. Inmediatamente un paciente sale positivo viviendo junto a sus familias, lo ideal es que todos primeramente se hagan la prueba. Todos sean evaluados y se hagan la prueba, aunque no tengan sintomatología, ya que conviven con un paciente positivo. Y muchas veces, antes de llegar el resultado, pues ya el paciente se había relacionado con toda su familia y probablemente no tenía mascarilla en el momento que lo hacía. Por lo tanto, es importante hacerse las pruebas. Los niños son portadores asintomáticos. Muchas veces los niños son los que más propagan el virus a las personas adultas. Por lo tanto, es importante que cuando haya una persona infectada en la casa, retiren los niños, sobre todo de los abuelos, de las personas que pasan por encima de 59 años. Muchas gracias. Escriban, háganme sus preguntas y con mucho gusto le contestaré. Hasta la próxima.